A ver, ¿quién sabe esa fecha? Comparto. Dime. Se firmó durante el gobierno del presidente Barco. La firma fue 8 de marzo de 1990. La firmó el presidente. Hay una foto que puede estar en este informe, una foto en la que está el presidente Barco con el señor Carlos Pizarro León Gómez, y al pie creo que está, puede que esté, no sé, puede que esté Antonio Navarro Wolf firmando, diciendo el M19. Esa paz se hizo con esta lógica: hagamos la paz para seguir trabajando por el cambio. O sea, la paz que hicieron las guerrillas era la paz de reconocer que las raíces del conflicto se mantenían, pero que tocaba parar la violencia. O sea, vamos a hacer la paz política, ya no vamos a echarle más tiros al Estado para seguir trabajando por el cambio. Eso es lo que expresa Navarro. Navarro dice: yo, Antonio Navarro, pongo en una balanza mi época guerrillera y mi época de político sin armas. ¿Y cuál ha sido más fructífera? Dice Navarro. Dice: la época más fructífera en mi vida ha sido la de político sin armas. Yo he podido hacer escuelas, he podido hacer puestos de salud, he podido hacer carreteras, porque he sido gobernador, porque he sido alcalde, porque he sido parlamentario. Entonces, la lógica de esa paz fue: hagamos la paz y busquemos el cambio. Ese es el segundo momento importante de esta narración. Tercera idea fuerza de esta narración es el crecimiento del paramilitarismo. Así como creció la guerrilla, así igualmente creció el paramilitarismo. Y hubo un momento en que el paramilitarismo se sintió tan fuerte, tan lleno de poder, tan lleno de plata, de tierras, de poder político, que dijo: ha llegado la hora de legalizar. Y eso fue con el inicio del gobierno del presidente Álvaro Uribe, 2002. Entonces, esa creo que es una tercera idea fuerza, que a mi modo de ver, si uno pregunta quién es el gran ganador de 50 años de conflicto, o sea, si uno dijera, bueno, ¿quién ganó en esta guerra? Porque la guerra alguien tiene que ganar. No puede ser que todos sean perdedores. Bueno, puede haber una guerra donde todos pierdan, un país se empobrece, todo el mundo, pero en el caso colombiano no. En el caso colombiano, los perdedores son el mundo campesino. Muertes, masacres, desplazamientos. El gran perdedor, la democracia. Hemos tenido una democracia precaria. Cuando ustedes le digan Colombia es una gran democracia, falso, falso de toda falsedad. Esta no es una gran democracia. O sea, no es una gran democracia donde desplazan a 5 millones de personas, asesinan a un partido político. Eso no es una gran democracia, es una democracia precaria. Entonces, segundo perdedor, la democracia colombiana. Hemos tenido una democracia precaria. ¿Quiénes son los ganadores? Yo creo que el gran ganador, entre comillas, es el mundo paramilitar mafioso. Ellos han ganado tierra, han ganado poder, han ganado mucho espacio en la sociedad colombiana, que la sociedad ha reaccionado frente a eso, ya ha empezado a investigarlos, ha empezado a judicializarlos, ha empezado a preguntarse por lo que ha pasado. Bueno, ese es el capítulo 2. El capítulo 1, si lo miramos rápidamente, el capítulo 1 es la narración del horror. Es la narración del horror. Yo creo que hay que leerlo, trabajarlo, discernirlo, y yo creo que si uno no llora con ese capítulo, pues es un corazón de piedra. O sea, el capítulo 1 lo que narra son los horrores de la guerra. Y cómo esos horrores se fueron escalando. Cómo esos horrores se fueron escalando hasta llegar a su mayor intensidad en los años 90. O sea, así como el conflicto crece, va creciendo, ¿cierto?, el ejercicio hasta llegar al terror en los años 90.
La guerra de los 90 fue una guerra de terror, o sea, aterrorizar a la población. Entonces nos va explicando, por ejemplo, cómo es el tema de vincular los niños al conflicto y los jóvenes al conflicto. Narra cómo ha sido la violencia contra las mujeres. En esto de la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con el tema de la violencia sexual, hay que decir que en este conflicto no solamente se ha atacado con violencia sexual a las mujeres, sino también se ha atacado, y de eso se habla menos y se ha documentado menos, la violencia sexual contra los hombres, ¿cierto? Entonces narra ese tema. Nos narra el tema del secuestro. Entonces nos narra cómo fue el secuestro, ¿cierto? Cómo se ejerció, las modalidades. Este informe, hay un informe parcial de secuestro. Entonces, si ustedes quieren remitirse al detalle del tema del secuestro, van a poder encontrar un informe de los 25 informes sobre el tema del secuestro. Por supuesto, y ahí va a mostrar que todos los actores han recurrido al secuestro. Por supuesto, la cifra es mucho mayor. O sea, yo pregunto, ¿quién hizo más secuestro y quién hizo más masacre? Es mi pregunta. ¿Quién hizo más secuestro en este conflicto? Las guerrillas, y en particular las FARC. ¿Quién hizo más masacres? Los paramilitares. Entonces, ese capítulo nos va narrando las modalidades, ¿cierto? Las lógicas, las formas como se dio, las cifras. Aquí hay un gran tema y es las dimensiones. Las dimensiones, entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuántos secuestros? ¿Cuántas masacres? En esas masacres, ¿cuántas personas murieron? Todo esto es un esfuerzo aproximativo. O sea, uno puede decir, no, aquí hay una palabra final, pero sí hay un esfuerzo de comprensión de las magnitudes. ¿Cuántos municipios han sido afectados por el conflicto? Entonces nos va mostrando ese mapa de horror. Ese es el capítulo 2. Y el capítulo 3, y ahí cerraremos, para poder hacer un intercambio. El capítulo 3 es la justicia en este conflicto. Porque un gran tema es, bueno, ¿cuál ha sido el desempeño de la justicia en este conflicto? Y lo que nos muestra el informe es, la justicia ha sido protagonista del conflicto, se ha parcializado en el conflicto y en otros momentos o de manera simultánea ha actuado frente al conflicto. O sea, no ha habido una sola forma de desempeño de la justicia, sino que la justicia ha tenido el valor de reaccionar ante el conflicto, investigando, juzgando y sancionando, y en otros momentos la justicia se ha parcializado hacia alguno de los actores, fundamentalmente hacia el actor paramilitar o hacia el actor estatal. Entonces, ese capítulo me parece que tiene una riqueza enorme porque nos muestra el papel de la justicia en estos 50 años. Luego hay un capítulo cuarto, un capítulo quinto, pero me parece que lo sustancial que yo quería compartirles, mira, aquí está: guerra y justicia en la sociedad colombiana. Bueno, mis palabras finales para el intercambio de 20 minuticos que nos quedan es: hay que leer ese informe, hay que trabajarlo, debe ser una herramienta de comprensión. Tenemos que ojalá hacer una labor pedagógica, por lo que estoy haciendo aquí en la universidad, me parece que es una maravilla. Y realmente, este informe no es la palabra final, pero sí es una palabra juiciosa, argumentada, rigurosa. Sí es una mirada, digámoslo, serena, sí es una mirada comprensiva, o sea que vale la pena leerlo. El informe fue recibido por el presidente. El presidente dijo: yo recibo este informe en nombre de la sociedad colombiana y lo primero que voy a hacer es reconocer que el Estado tiene responsabilidades por acción o por omisión en este largo conflicto. O sea, yo creo que esos son los mensajes que la sociedad colombiana está necesitando. Bueno, entonces no sé, reacciones, preguntas, comentarios en lo que nos queda de tiempo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, sí, vamos a dar paso al inicio de las preguntas. ¿Sí?
¿Me bien? Sí. Bueno, yo soy Marisabel García, soy docente del programa de comunicación social y periodismo. Y realmente hay un tema que me sigue haciendo ruido frente al informe, quería saber tu opinión al respecto. Y es precisamente entendiendo, digamos, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión en sí como pues unas instituciones gubernamentales creadas a partir de una política gubernamental, ¿cuál va a ser el criterio o cuál es la capacidad, digamos, de análisis que puede tener estas dos instituciones frente a unos intereses que permean todo el tema del conflicto y que pues en últimas, digamos, no nos alcanzamos a debatir, creo que más por cuestiones de tiempo, y son precisamente frente al papel y la culpabilidad del Estado, es decir, el tema de los crímenes de Estado alrededor y a través de todo lo que implica el informe. Efectivamente es un interés que hace parte y que todavía, digamos, se mantiene presente, pero cómo, digamos, estas dos instituciones analizan de manera, digámoslo así, no neutral, pero sí de manera objetiva, la posibilidad de darle características a este hecho y al papel, digamos, culpabilidad del Estado. Sí, hacemos un panel de tres. ¿Un panel de tres? Sí. Lucho, hay algo que queda flotando en el ambiente, es la tierra. El origen del conflicto está dado por la tierra. El otro día nos explicaba que los 105 millones de hectáreas que tenemos, hay 50 que no se pueden tocar, ¿cierto? Y hay 55 millones de hectáreas que sí se pueden tocar. Pero de esas 50 millones de hectáreas, prácticamente hay 40 millones en manos de los grandes empresarios, de los grandes ganaderos. Hay 45 millones, solamente hay como 5 o 6 millones de hectáreas para el resto de la población. O sea, es un país de campesinos sin tierra y de tierra sin campesinos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y sobre todo están dedicados a la ganadería. Entonces, uno diría, este es un país de millones de ganaderos, cuando la cosa no es así. Y el TLC, ¿no? Bien. Bueno, básicamente son como primero tres aportes a los rápidos y dos preguntas. Primero, la fecha exacta de lo de la marcha de silencio fue el 28 de febrero de 1948, cuando entonces era presidente María Cristina Pérez. Segundo, la paz con el M-19 no se firmó en 1990, ya se había hecho un primer acuerdo de paz en Colito, Cauca, que fue después cuando fueron recién asesinado Álvaro Payarte de Mancañón, cuando pasó todo el proceso con Carlos Pizarro para la entrega de las armas, que nunca se efectuó. Lo que se vino a hacer fue como una subgarantía de no violación de derechos humanos a los miembros del M-19 en 1990 y un acuerdo de que se iba a pactar de la Asamblea Constituyente. Y lo otro, la verdad es como una última pena, tener en cuenta que lo de las FARC lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre que hacen los informes, lo dice la Human Rights. Era un conflicto que Colombia se hubiera podido haber evitado simplemente con el hecho de que para los años de 1940, cuando el Marqueta les estaba pidiendo una carretera para que pudiera tener acceso a la gente a la alimentación y a la educación. El problema que tiene Colombia frente a la guerrilla posiblemente se hubiera podido haber evitado con construir una carretera. Lo otro, una pregunta que me llamó mucho la atención fue el hecho que usted dijo que es que el presidente había avalado el informe de Basta Ya, que evidentemente lo hizo hace 7 semanas ahí en la Casa de Nariño, pero hay una cosa muy curiosa, y es que a pesar de que esto, el gobierno participó de una manera activa y también puso, digamos, plata para que se diera